Una vez más un libro del grupo de investigadores literarios de Biblioteca Nacional. Última presentación pública de este periodo. Es un día muy especial. Es un día muy especial por la autora de este libro y el enorme grupo de gente que estuvo atrás de la concreción de este libro. Es un día muy especial porque es la última actividad pública que Elena Romiti va a tener como investigadora de Biblioteca Nacional. Es una de las últimas actividades públicas en la que va a participar Karina Blixen como investigadora de la Biblioteca Nacional. Y cuando llegue, porque estará por llegar, es una de las últimas participaciones públicas de Ana Elena Tarborges como investigadora de la Biblioteca Nacional. Entonces, de alguna forma, estamos en un día que es crepuscular y al mismo tiempo el crepúsculo invita a un nuevo amanecer. Yo quisiera agradecer especialmente, y también es una noche de muchos agradecimientos, sin dudas. Antes que nada, me gustaría agradecer al público que hoy está aquí para la presentación de este libro. Me gustaría destacar, obviamente, no solo a Elena Romiti, que está aquí en la mesa, sino al doctor Wilfredo Penco, que desde la Academia Nacional de Letras ha estado a lo largo de este quinquenio muy cerca de la Biblioteca Nacional. Lo hemos sentido como un colega apasionado por la literatura y por los archivos uruguayos. Como un patriota en ese sentido también, como alguien que con acciones coordinadas vinculadas a bibliotecas generó un montón de hechos relevantes, la llegada de diversos artículos, la llegada de diversos archivos también. Nombro la última, el último hecho de este quinquenio, ahora a finales del mes de enero, cuando se concretó la llegada de Brasil del importante archivo del poeta Alfredo Fresi. Y ahí hubo una acción coordinada de Penco, de la Cancillería, de la Embajada de Brasil, del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Aérea Uruguaya, junto obviamente con el Ministerio de Educación y Cultura. Se generó una logística particular para que eso sucediera. Quiero agradecer la presencia de la embajadora del Perú, nuestra gran amiga Elizabeth González, y de Bruno Podestá, el agregado cultural. Hemos tenido en Perú y en la Embajada de Perú a una nación amiga, por supuesto, a un gran aliado estratégico y a dos seres humanos maravillosos que mediante sus acciones generaron varios vínculos. Yo diría que el más importante de ellos, o uno de los más importantes de los varios, fue la concreción el año pasado de la publicación del libro sobre Juan Parra Riego en Montevideo, en coautoría entre el académico peruano Valentino Giannuzzi y Elena Borges. Creo que es una ocasión, además, para agradecer y felicitar el trabajo del grupo de investigadores del Departamento de Investigaciones Literarias de Biblioteca Nacional. No quiero repetirme con lo que dijimos en la ocasión de la presentación de Palabra e Imagen, ese hermosísimo volumen que presentamos en diciembre del año pasado con motivo de los 80 años de la creación del Departamento de Archivos Literarios por parte del profesor Roberto Ibáñez en 1944. Pero sí decir que dentro del gran organigrama de la Biblioteca Nacional, dentro de una estructura interna muy compleja y muy extensa, que va desde lo técnico y lo casi artesanal, con las restauradoras, que va desde la conservación y de la conservación, obviamente, con la biblioteca, que va al trabajo desplegado en todo el país, con gestión territorial, que va a los muchachos que son ingenieros en telecomunicaciones, en informática, con la sección de cómputos, que son quienes alimentan y conservan la página web, el departamento de comunicación que se encarga de toda la difusión del trabajo que hacemos. Bienvenida, Ana, adelante. Y de todos tienen, desde servicios públicos hasta los depósitos, desde
la atención al público en el hall, hasta los servicios de vigilancia, mantenimiento, limpieza. Es un gran equipo el de la Biblioteca Nacional. Es un gran equipo, y a mí me ha tocado el altísimo honor y el enorme destino y el golpe de suerte también, ¿por qué no? Porque todo esto también tiene cuestiones de destino y de suerte, de haber estado estos 5 complejos años al frente de la Biblioteca Nacional. Y fue un trabajo gigantesco. Y si hoy podemos ostentar, sin fanfarronería, sin altanería, pero sí con objetividad, que este es el libro número 22 de lo que se ha publicado en este quinquenio entre publicaciones originales de la Biblioteca Nacional y coediciones con algunas editoriales uruguayas. Bueno, sin dudas, no pretendo ser solamente cuantitativo, pero el número es bastante contundente para demostrar que hubo un trabajo. Y un trabajo intenso, viniendo hasta aquí, saliendo al exterior, porque hemos tenido la posibilidad de que en el grupo de investigadores hayamos tenido excelentes embajadores culturales, en el caso de Elena, sin ir más lejos, y un nuevo vínculo con el Perú, su trabajo con el grupo internacional de estudios sobre la obra de Inca García Solari. Entonces creo que todo eso es digno de agradecer, es muy digno de agradecer, y en el caso de Elena, y también en el caso de Karina, y en el caso de Ana Inés, estamos hablando de años y de décadas de trabajo, dedicados al estudio y al amor por los escritores, por la literatura, por la creatividad y por el arte uruguayo. Son muchas décadas, y si ahora llega el retiro es porque ha habido todo un tiempo acumulado, dedicado, con esa paciencia, con ese profesionalismo, con ese rigor, con esa pasión al mismo tiempo, a los archivos, a revolver papeles, a encontrar conexiones, a arrojar luz sobre aspectos no tan conocidos de estos autores y autoras uruguayas. Y aquí tenemos, para cerrar toda esta actividad, la frutilla en la torta. Y todavía aún hay un volumen que probablemente se publique entre marzo y abril, el volumen 2 de los inéditos de Acuña Figueroa, que coordina Gastón Borges, jefe del Departamento de Investigaciones de la Biblioteca Nacional. Entonces, creo que me robé estos minutos de una presentación que no es evidente mía, pero creo que era el momento de hacerlo, porque estas 3 mujeres que hoy se retiran, y quiero creer que solo se retiran por una cuestión administrativa, porque van a continuar sus apasionadas investigaciones literarias, van a seguir leyendo, van a seguir escribiendo y van a seguir publicando. Esperamos fervientemente eso, porque el Uruguay lo merece. Y al mismo tiempo, quiero decir que la siguiente administración tiene un enorme desafío aquí. Enorme desafío. Estos 3 nombres individuales y en conjunto son demasiado fuertes y demasiado pesados para un retiro al mismo tiempo. Y realmente, esperemos que eso se logre, pero va a ser difícil llenar estos huecos por la trayectoria de cada una y también por la trayectoria de las 3 en conjunto. La Biblioteca Nacional creo que allí tiene un trabajo formidable para hacer. De mi parte, como acabo de decir, agradecimientos y más agradecimientos. Me gustaría hacer una mención especial, lo hicimos el otro día de diciembre, pero lo hago también para Daniel Elizalde, que está allí y que nos ha dado una mano a lo largo de todos estos años. Los agradecimientos referidos a este libro los va a nombrar Elena como corresponde. Yo solamente quiero decir que las 3, cada una con su estilo, cada una con su personalidad, cada una con sus áreas de estudio y de trabajo particulares, con puntos de contacto y con perfiles muy distintos, por suerte, porque creo que han hecho del grupo un grupo realmente heterogéneo. Han tenido, y creo que referido a Rodó, que Rodó está flotando en todo esto, una actitud que también fue de maestros y de vinculación con determinadas capas de discípulos más jóvenes. Y creo que eso es muy rodoniano, porque este libro, como otros libros en su momento, cuando se presentó el ensayo de Delmira Agustini, de
Karina, cuando se presentaron los trabajos de Idea Vilariño por parte de la Inés. Ellas fueron las líderes de un grupo de gente. Y en algunos casos esos grupos fueron grupos extensos, de gente que confió en ellas, que eran las primeras abanderadas, eran las líderes en esas investigaciones, y que incluso voluntariamente, entregando con generosidad su tiempo, su esfuerzo y su trabajo, colaboraron mucho para que estos libros también salieran a la luz y existieran. Así que para ese grupo de voluntarios que estuvieron en cada una de las investigaciones, vaya también mi agradecimiento. Quiero cerrar por aquí, quiero cederle la palabra al doctor Penco y quiero decirles que ha sido un inmenso honor haber dirigido estos 5 años de la Biblioteca Nacional. Muchas gracias. Antes de entrar en el asunto que nos convoca, quiero decir que son muy felices y oportunas las palabras del señor director de la biblioteca, que empezó hablando de una imagen crepuscular y al mismo tiempo de un amanecer, de uno de nacer, porque es una imagen muy rodoniana, que viene muy a cuento en esta instancia en que estamos presentando un libro tan importante de Rodó y sobre Rodó. Y porque también da cuenta de una continuidad histórica y una continuidad institucional. La academia y la biblioteca han estado siempre muy cerca durante décadas. Y para nosotros ha sido casi una obligación, en este periodo y en otros periodos también, colaborar con lo que es el archivo literario de la Biblioteca Nacional, una de las áreas no solo más prestigiosas a nivel nacional e internacional, sino fundamentalmente un espacio público que demuestra y que muestra una historia literaria, que es la nuestra, la propia, con una proyección que va más allá de nosotros. Dicho esto, quiero concentrarme en este libro y empezar diciendo que en 2017, a 100 años de la muerte de Rodó, en el número 5 de los archivos cuentan esa tan valiosa publicación de la Biblioteca Nacional que dirigió Karina Brixen entre 2012 y 2019, la doctora Elena Romiti dio a conocer un trabajo que da cuenta de un proyecto de largo alcance, bajo el título Idea e Imagen, el cuaderno perdido de José Enrique Rodó, cuyo resumen compendia como fundamental lo siguiente. Sí, el proceso de pensamiento y escritura de Rodó se centra en una célula de composición genética que nace de la relación indisoluble de la idea y la imagen. Los materiales preparatorios y borradores manuscritos del archivo Rodó permiten documentar e investigar dicho proceso. El cuaderno gráfico poético permaneció fuera del dominio público hasta 1980, sin poder ser estudiado ni considerado por la crítica rodoniana hasta el momento. A partir de este documento se observa un nuevo modo de pensar, al decir de Barreira, centrado en la imagen y en el reencuentro de Rodó con antiguas tradiciones pitagóricas y con pensadores contemporáneos como Bergson, desde un acto de libre apropiación característico del intelectual latinoamericano. En esta citada cita, la profesora Romiti no solo anuncia lo que se desprende de ese muy importante cuaderno en el que, junto a 10 más, fueron siendo registrados por el autor de Motivos de Proteo relevantes materiales preparatorios
para su ambicioso proyecto literario tras la publicación del exitoso Ariel en el cruce de 2 siglos. La reconocida estudiosa de la obra de Rodó también pone en evidencia en la misma cita lo que son líneas estratégicas clave para la investigación sobre un proceso creativo complejo, por momentos laberíntico y sometido a tensiones y exigencias de variada naturaleza. La historia de la papelería de Rodó, de sus manuscritos, de su monumental archivo, es una historia larga y variopinta, que incluye generosas donaciones, impulsos personales y públicos, equívocos y despistes institucionales, conciencia fundacional en materia archivística para la producción literaria uruguaya, voluntades o vocaciones de obsesivo y renovado estudio, persistentes celos en relación al acceso de fuentes y feroces e interminables polémicas durante décadas. De todo esto, que a veces roza y hasta se confunde con la leyenda, se han ofrecido y publicado anotaciones, recuerdos y documentos diversos. Pero en todo caso, ese es un aspecto abastecido por conflictos ideológicos y enfrentamientos de otro orden por el predominio en el ejercicio de la influencia cultural, que si no se le complementa resulta insuficiente y requiere, sobre otros horizontes, perspectivas más concentradas al margen de lo cultural. Por eso mismo, y aunque inscrita sin vacilaciones en la historia del Archivo Rodó, asume instancias y directrices específicas y por lo demás disciplinadas y esclarecedoras la labor encarada sobre los 11 cuadernos que nuestro escritor bautizó con nombres que habrían de facilitarle su uso con la familiaridad de lo íntimo y exclusivo y la línea entre visible para sí mismo e invisible para los demás, desplegada con el objeto de alcanzar el resultado de una escritura en desarrollo que va definiendo su propósito sobre la propia marcha. Los nombres de los cuadernos, de lo que con acierto su estudiosa e investigadora última ha llamado, siguiendo a Roberto Ibáñez, ciclo de Proteo, dan muestra cada uno del motivo que en cada caso corresponde a su bautismo. Estos son inicial, garibaldino, disciplinario, cartelero, azulejo, gráfico poético, ateneístico, germaniano, cómico crítico, solariego y costarriqueño. Y son explicados de a uno en los capítulos respectivos, capítulos en los que además los contenidos ofrecen la oportunidad para su desciframiento, su glosa, la determinación de obras y autores convocados, ideas en esbozo o en avance de programación, el subrayado de citas pertinentes y sus comentarios hasta en régimen de ida y vuelta, observaciones introspectivas, diálogos del escritor consigo mismo, incluso el reconocimiento de una personalidad propia, diversificada o al menos dual, apuntes teóricos que articulan o amalgaman, pistas o bocetos para lo que serán propuestas narrativas, bases que darán pie a reflexiones, ejemplos, memorias y experiencias, nexos con la obra finalmente publicada en 1909 y reminiscencias, códigos y sutilezas que la preceden. Como se deja constancia en las páginas introductorias, los cuadernos fueron digitalizados y hoy es posible acceder en el sitio web de la biblioteca a cada folio manuscrito de los 11 cuadernos, en su versión original y en la transcripta, con apoyos explicativos muy útiles, gracias al trabajo que durante años llevó a cabo un idóneo equipo de transcriptores, la mayoría voluntarios. Asimismo, se hace notar en las advertencias metodológicas de las dificultades que presenta la caligrafía de Rodó, de características irregulares y abstrusas,
según se afirma, y pueden en efecto reconocerse fácilmente como tales, a lo que se suma la condición de fragmentarios y en numerosos casos incompletos de los manuscritos, lo que hace tan ajustada la expresiva referencia al respecto del mismo Rodó en cartas Francisco García Calderón, su consecuente discípulo peruano, cuando comenta en sus borradores que sus borradores suelen ser un montón de jirones de papel. Sin dejar de considerar otras ordenaciones de suma importancia, como el establecimiento en apéndice de las fuentes primarias de motivos de proteo y su vinculación con los cuadernos respectivos en los que figuran a partir de títulos y citas correspondientes, o la reedición de un trabajo de Romiti sobre el Rodó y el modelo griego, que ya fue prueba hace 2 décadas de la profundidad de su lectura sobre la obra rodoniana en un marco teórico de estricta contemporaneidad con los aportes del pensamiento diferencial, la teoría de los polisistemas y la relación centro-periferia, sin desconocer tales aportes al más amplio conocimiento del objeto de estudio. Lo que destaca ahora como ejemplar es el ensayo introductorio, abarcador de múltiples enfoques, no solo meramente descriptivos o enunciadores de instancias que hoy podrían denominarse históricas, referidas a espacios públicos, políticas archivísticas, métodos investigativos o peripecias específicas en torno a materiales de significación que aparecieron y desaparecieron en el transcurso de los años para volver a ser reintegrados al conjunto y quedar disponibles a la investigación. No queda faceta relevante vinculada de uno u otro modo con estos cuadernos fuera de consideración y examen. Desde la exposición que Roberto Ibáñez organizó en el Teatro Solís en 1947, en la que fueron mostrados por primera vez 5 de los cuadernos, hasta la tarea de digitalización y publicación de los 11, culminada en 2024, han pasado cerca de 80 años y corrido mucha agua por el puente. Ya era hora, en consecuencia, de contar con un trabajo tan acabado y preciso como el que estamos presentando, fruto de un enorme y minucioso esfuerzo de lectura, comprensión y articulación que ha sido capaz de remontarse sin perder el sentido de la distancia a fines del siglo XIX y principios del XX, y sabido penetrar en la intimidad de una forma de pensamiento y de vida excepcional, forma que elude las simplificaciones y escapa a cualquier tipo de clasificación adocenada. El proceso de génesis de la escritura rodoniana, lo que él llamó la gesta de la forma, puede apreciarse ahora como con lupa, iluminados sus detalles, y en particular es posible convivir con la ejecución del plan concebido para la construcción de los textos en los que prevalecen los rasgos fragmentarios que se van sometiendo desde sus orígenes a la disciplina y al método mientras son escritos y recorren el curso que termina convirtiendo la variedad en unidad. Un asunto recurrente que no deja de mostrarse en estos cuadernos es el del personaje interior, el estado glauco, del que poco o nada se sabía hasta que Ibáñez dio cuenta de su existencia cabal recién en 1967. Rodó se había cuidado de ocultarlo, pese a ser un compañero de viaje inseparable, una voz interior duradera y persistente, abierta al diálogo en su condición de presencia alternativa, de personaje misterioso, prueba contundente del desdoblamiento de la personalidad. A este personaje y a su importancia en la vida y obra de Rodó, pese al silencio impuesto que lo aleja de toda aparición pública, de toda escena al descubierto, Elena Romiti le dedica una atención justificada y a fondo, hasta donde es posible, por la imantada personalidad de su constancia, por la sobrevivencia misma en la convicción de quien, como el autor, lo considera,
lo crea o lo encarna cuando escribe y lo nombra como parte de sí mismo, proveniente de tiempos inmemoriales. Glauco es un personaje secreto, clave en la puesta a punto que Rodó incorpora desde la experiencia a sus observaciones, al proceso que ahonda en la conciencia, incluidas sus zonas oscuras, inexploradas, con la ayuda de herramientas que le proveen diversas disciplinas, algunas desarrolladas por el pensamiento filosófico desde los tiempos de la antigua Grecia, pensamiento en el que destacan también la doctrina espiritualista, otras convergentes desde la condición contemporánea de ciencias experimentales como la psicología. Si el código ideográfico o tabla de signos que recoge durante tantos años esquivo cuaderno gráfico poético permite avanzar en la articulación desde la dispersión fragmentaria canalizada como instancia previa de motivos de proteo, no resulta menos articulador el registro de más de 300 autores leídos y estudiados, transcritos y anotados en diálogo virtual como si fuera un ateneo, y así lo señala el nombre del cuaderno ateneístico, como hace notar Romiti, con vistas al análisis de sentimientos y voluntades, equilibrios e invenciones, transformaciones y desvíos, estados mórbidos y normales, estéticas, hábitos y conocimientos, entre tantas otras motivaciones. Desde hace años y en otros contextos he venido sosteniendo que para volver a leer a Rodó se hace imprescindible considerarlo en su conjunto, sin prejuicios, sin amputaciones ni falsos agregados, como él hubiera querido, con aquellos íntimos ojos con que nos vemos a nosotros mismos. Estos reveladores cuadernos y el arduo y notable trabajo de Elena Romiti sobre todos y cada uno en particular no hacen sino abrirnos las puertas al núcleo vertebrador de esa intimidad. Felicitaciones, Elena. Bueno, en primer lugar, la difícil tarea de los agradecimientos. Le dediqué en el comienzo del libro páginas a los agradecimientos a tantos compañeros y estudiantes que colaboraron en el que podemos llamar hoy Proyecto Rodó. Es difícil volver a nombrarlos a todos, pero bueno, creo que algo se dijo ya en las generosas intervenciones del director de la biblioteca y del doctor Penco, a quien agradezco muchísimo su atenta y profunda lectura del libro, que con este tiempo caluroso no debe haber sido fácil. Y también con los hijos que están viviendo y las tareas que lo ocupan. Así que bueno, muchísimas gracias por la lectura, por la atención. Y claro, los agradecimientos se remontan a años, ¿no? Años desde que ingresé a la biblioteca en la época de Tomás de Matos. Estamos hablando del año 2009 y recibí ese voto de confianza cuando la editorial de la biblioteca se estaba rearmando, organizada por el profesor Rafael Varela, que me invitó justamente a publicar un cuaderno de literatura sobre Rodó. Así que mi historia con el archivo Rodó data de aquellos años. Lo que sucedió es que cuando se acercaba el 2017 íbamos a conmemorar la muerte de Rodó, tuve la suerte guiada por nuestra querida archivóloga
cuadernos, y había sido devuelta en la época del director Arturo Sergio Vizca, por los años 80, y había quedado olvidada, no había sido leído. De manera que, bueno, fue aquello como encontrar una perla en Bajar, porque el archivo Rodó, que es el archivo fundacional de la biblioteca, es enorme, es el más grande que tenemos. Y fue realmente como encontrar una perla. Bueno, ese fue el estudio que llevé a la conmemoración en Palermo, que Karina publicó en la revista Lo que los archivos cuentan, y fue también la piedra fundacional para armar un equipo, porque era claro que los 11 cuadernos no se podían leer sin un esforzado trabajo de transcripción. No son legibles, no es posible leerlos. Hay que sentarse, transcribir sin entender, después volver a leer, a veces investigar una palabra, investigar un autor, y puede llevar un nombre, 3, 4 días de investigación, y a veces se llega al éxito y a veces no. O sea que fue una tarea enorme, y el equipo de transcriptores contó siempre con la generosidad de los colegas de la biblioteca. Ella, el director, bueno, que ha mencionado a mis queridas compañeras que se van conmigo, pero también tenemos compañeros más jóvenes, que son los que van a quedar allí, que participaron siempre, Néstor Sanguinetti, Vanessa Arna Sánchez, Alejandra Dopico, siempre estuvieron allí acompañando el proyecto, y muchísimos profesores jóvenes y estudiantes de Lima, que algunos vinieron hoy, y de humanidades, porque ya veo a Juan, también, o sea que vinieron de todos lados, y eso habla del interés de los jóvenes por el patrimonio literario uruguayo, porque fue un trabajo honorario y era un trabajo muy difícil. Así que en el prólogo los nombro a todos, porque se fueron sucediendo. Ahora no lo voy a nombrar a todos, pero están todos anotados para agradecerles lo que hicieron posible, que es la primera etapa para poder leer los cuadernos. Después, para poderlos leer, si ustedes se interesan al sitio, a la colección digital, hay que leerlo muchas veces también. No es fácil, esa escritura fragmentaria, que a veces identifica la fuente, porque Rodó copiaba los libros que leía, y a veces identificaba la fuente, a veces no, hay que buscar quién escribió esto, hay que dialogar con ellos entre paréntesis, y además con fuentes que realmente sorprenden, ¿no? El libro de los espíritus de Kardec es allí, bueno, una estrella en el firmamento de los cuadernos. Los libros de la nueva psicología, porque la psicología acababa de separarse de la filosofía en el siglo XIX, y Rodó leía lentamente a los nuevos psicólogos, a Ribot, bueno, a muchísimos, y los estudiaba, y leía artículos de economía, de ciencias, al precursor de la creación del concepto del inconsciente, Hartmann, antes de Freud. Se aprendieron muchas cosas leyendo los cuadernos. Y lo que fue posible gracias a ese trabajo enorme que llevó años, porque esto empezó, repito, en el 2017 cuando armamos el equipo, bueno, llegó finalmente a la lectura que proponemos en este libro. Tengo que confesar que de todos los libros que publiqué en la biblioteca, fue el más difícil. Mis compañeros me veían sufrir, porque realmente quería llegar en fecha, porque teníamos un retiro y era complicado. Hasta tuve una lumbalgia por allí en el tramo final de tantas horas que estuve sentada escribiendo. Así que bueno, tengo la satisfacción de haber podido llegar
creo que el doctor Penco dijo con claridad, esto es una apertura, y yo creo que es una apertura para seguir investigando, porque realmente se abrieron campos de investigación a leer estos cuadernos que requieren, muchas más que estas 300 páginas. No me quiero olvidar de decir que previa a la transcripción fue difícil el trabajo de digitalización, de fotografía, con Graciela Bufante, que está acá, que fotografió más de 2000 documentos. Y gracias a que ella fotografiaba, nosotros agrandábamos y podíamos intentar transcribir mejor el digital, porque papel no era posible a veces comprender nada. Esa era la primera etapa, después la transcripción, después intentar entender y después investigar hasta llegar a un panorama un poco más completo, con enormes sorpresas, porque está claro que las cosas que dice Rodó en los 11 cuadernos las autocensuró a la hora de escribir los motivos de Protero, porque tenía muy claro lo que los lectores de la época podían recibir y lo que no. Entonces, al entrar en los cuadernos, entramos en esa zona secreta de Rodó y descubrimos cosas realmente sorprendentes. Yo no voy a hablar del libro, ya lo hizo el doctor Penco, pero me parece que tal vez sería interesante ingresar algún apunte de cosas que me planteé cuando terminé el libro, cuando llegué a las 300 páginas y ya no se podía escribir más. Por ejemplo, el ingreso de todo este material en lo que es la historia del archivo Rodó. ¿Qué lugar ocupa? No hubo tiempo ni lugar para hacer esa evaluación. Y yo quedé luego, como nos quedamos todos, ¿no? Cuando hacemos una investigación la cerramos y después seguimos pensando y nos hacemos preguntas que no nos hicimos. Y es difícil separarse del asunto. Todos sabemos que el archivo Rodó es el archivo fundacional de la biblioteca y que Roberto Ibáñez fue el cofundador. También sabemos que después del trabajo que él desarrolló, la investigación en el archivo duro, se estancó en el área que estamos planteando, ¿no? La del ciclo de Protero. Y que hay allí unos misterios bastante interesantes, porque Ibáñez tenía pronto 2 libros, uno la imagen documental de Rodó y el otros motivos de Protero que nunca publicó. Y sabemos que si existen, se encontró un fragmento del primero, imagen documental de Rodó. Ignacio Baxter, un joven investigador que pasó por nuestro departamento, hizo ese trabajo de editar ese fragmento, una parte de ese libro, de estudiarlo, y además sabemos que lo vieron Carlos Real de Azúa y Rodríguez Moreno. O sea que sabemos que los libros existieron, pero Roberto Ibáñez no los publicó. Hipótesis muchas. Hay quienes dicen que Roberto Ibáñez era muy perfeccionista. Claro, llegar al fondo de la escritura rodoniana es un poco tarea imposible. Pero bueno, puede haber otras hipótesis complementarias que a mí se me ocurren y pienso que a otros también, que tienen que ver también con la autocensura, con las cosas que decía Rodó y que escribía en estos cuadernos, ¿no? Cuando habla de su problema psicológico, de tener 2 personalidades, cuando plantea que él era un griego antiguo llamado Glauco, que había traspasado las fronteras del tiempo y el espacio, y él como Pitágoras
la letra. Yo creo que pasó muchos años y el trabajo que hicimos nosotros, con toda la ayuda de todos nuestros transcriptores, también lo hizo. Y pienso que es muy posible que haya llegado a comprender el tenor de estos planteos que hacía Rodó, temiendo caer en la locura, porque así lo plantea, ¿no? Su temor es caer en la locura y poder controlar con la voluntad a ese otro yo, que no llegue cuando quiera, que llegue cuando él lo dejaba hablar. Ese era el planteo que hacía. Tal vez Roberto Ibáñez, esta es la hipótesis número 2, entendió que si Rodó se había autocensurado, bueno, tal vez tenía que respetar ese mandato. Pero bueno, las hipótesis son hipótesis, no podemos saber porque nunca publicó estos 2 libros. Cuando yo me encontré con este material, es que no dudé para nada que había que publicarlo, nunca me planteé ni se me puso por la mente que esto no había que publicarlo y mostrarlo y descifrarlo. Creí realmente que eso era así. En la historia del archivo, a mí me parece un momento precioso el que podemos revivir leyendo a Real de Azúa. Carlos Real de Azúa estudió a Rodoniano, como Rodríguez Monegal, y releyendo el prólogo al Mirador de Próspero de 1913, el prólogo para los clásicos uruguayos de 1965, encontré unas citas maravillosas donde él se plantea el problema de leer a Rodó en 1965. Y entonces, en ese prólogo nos dice que, bueno, el lector contemporáneo, el de 1965, tiene que hacer un enorme esfuerzo para adaptar sus pulmones a la marcha estilística desusada de Rodó, que para él es un enorme escritor, un gran escritor, pero que tiene, una disfuncionalidad en su escritura para el lector contemporáneo. Y no queda ahí, sino con aquella característica de Carlito Real de Azúa, de ir al detalle hasta el final, empieza a enumerar todos los problemas de leer a Rodó en 1965. Entonces habla de la sintaxis, de muchas cosas. No voy a hacer toda esa historia, ustedes pueden releer el prólogo cuando quieran. Pero voy directamente al momento en que plantea los 2 grandes problemas para él, que no son los sintácticos de los enunciados largos, no. Los 2 grandes problemas para él tienen que ver con las dilatadas fronteras entre la ciencia y el arte que maneja Rodó. Dilatadas fronteras, dice literalmente, donde se entrelazan de 1000 modos distintos la verdad y la belleza, suscitando obras intermedias, singularmente adecuadas. Está citando a Rodó dice singularmente adecuadas a nuestro gusto y a nuestra sensibilidad, pero agrega Carlito Real de Azúa que nuestro gusto ni nuestras necesidades espirituales se inclinen hoy a esta textura, porque dice que en 1965 implica una adversidad ese género flotante, ese género que mezcla la ciencia con el arte, porque dice que en su época lo importante es deslindar, por un lado la ciencia, por otro lado el arte. Me parece sumamente interesante porque nos ayuda a comprender hoy, en 2025, la actualidad de Rodó, porque hoy no estamos deslindando la ciencia del arte.
Yo voy a poner un ejemplo, ya que el autor está aquí. El profesor Hugo Achuga, en Planeta sin Boca, un libro que todos leímos, nos habla de sus reflexiones por espacios inciertos, que no puede definir claramente, y habla de una escritura libre, sin sistematización, una escritura que puede ir por distintos territorios. Yo creo que hay allí una línea de comunicación. No digo que Hugo esté recordando estrictamente las cuestiones de Rodó, que me consta que las he estudiado en detalle, pero creo que hay una distancia grande entre el planteo de 1965, que era muy real, Carlitos Real de Azúa estaba siendo fiel a su época cuando escribía eso, y lo que está pasando hoy en día, un momento en que las fronteras entre efectivamente la ciencia y el arte son porosas, es claro. Rodó creía realmente en eso, por eso podía transitar de un libro de psicología muy científico, muy estrictamente perseguidor de verdades, ¿no?, empíricas, y de pronto entrar en un libro de espiritismo, y claro, en el arte, en el mejor arte de su época, de todas las épocas, porque navegaba encima de las fronteras de todos los espacios y tiempos de la civilización occidental. Esto me parece importante. Y lo otro que Carlitos Real de Azúa plantea como problema grave para poder en 1965 leer a Rodó es otra cuestión que también atañe directamente al decir de los 11 cuadernos, porque él dice que es un problema ese planteo obsesivo de Rodó de transformar en imagen toda idea. Es decir, lo que se plantea básicamente en el cuaderno gráfico poético, con ese código ideográfico que muestra todos los temas que recorren los cuadernos y hace un dibujito en rojo o en azul al lado de una imagen para poderlo identificar. Por eso es la llave maestra para leer los cuadernos, porque le parece a Real de Azúa un problema. Lo plantea como ostensibles fallas que fueron hijas de aquella credulidad. En la época, Carlos Real de Azúa también toma este tema. No voy a hacer la cita porque la hice ya muchas veces en otros lugares, pero en su libro de lógica, Carlos Real de Azúa plantea que la nueva manera de pensar es a través de la imagen. Y eso también es muy actual. No era actual en 1965, pero ahora todos sabemos que las nuevas generaciones piensan en conexión directa con la imagen y que los circuitos cognitivos de nuestros estudiantes, acá muchos profesores de literatura que me están acompañando hoy, que lo saben, porque es uno de los temas que estudiamos en el Instituto de Profesores Artigas permanentemente en el Departamento de Literatura. Es uno de los temas que nos preocupa, la cuestión cognitiva y bueno, este asunto de pensar por imágenes. Estas dos cuestiones son ejes centrales de los cuadernos que nos llevan directamente a ver la actualidad de Rodó y la parada en el texto de Carlos Real de Azúa subraya una cuestión que Rodó planteó muchas veces y lo planteó como profesor de literatura. Este libro, por cierto, se lo dediqué a mis compañeros, los profesores de literatura. Rodó fue primero profesor de literatura. Samuel Dixon le dio la oportunidad de dar clases, de acceder a la cátedra de literatura en la Universidad de Montevideo, y después fue crítico literario. Y esa construcción, ese pasaje, según él, lo llevó a instancias de empatía y finalmente lo colocaron en
llamaba la transpersonalización, ese poder de ver un personaje, leerlo, empatizar, dejar de ser quien soy y pasar a ser el personaje. Yo soy Madame Bovary. Entonces, ese camino lo hizo Rodó. Y la cita que hace Real Azúa con respecto a ese género intermedio o flotante, la saca de un artículo que se llama La enseñanza de la literatura, que está en Motivos de Proteo, que me parece un texto central para nosotros, los profesores de literatura, porque él dice así, que hay que escribir un libro para los estudiantes que explique sencillamente ciertas cuestiones estéticas, ciertas cuestiones de historia literaria y fundamentalmente que le enseñe a los estudiantes a empatizar. Esto que nosotros llamamos el problema de la motivación hoy en día en nuestras clases de literatura, empatizar, hacer que el estudiante lea y entre en ese otro mundo o en esos otros mundos o en esas otras identidades. Ese es un artículo que es central para entender el planteo que hace Real de Azúa. También pide de revisar las clasificaciones de las retóricas antiguas que regían las clases de literatura en su época. Pide que se estudien los textos en sus variables históricas, que siempre se respeten los cambios y no bajar teoría, bajar situaciones clasificatorias con categorías que ya no responden a los textos del momento. En el fondo de todo está el proteísmo de un Rodó que quiere vivir muchas vidas, de un Rodó que quiere influir en la clase de literatura, que quiere educar a los estudiantes, que quiere hacer crítica literaria y que quiere ser él y otros más. Como Fausto, yo creo que acá hay una base romántica que tiene que ver con esa aspiración infinita del personaje Fausto, yo creo el mejor personaje romántico de todos los tiempos. Cuando Mefistófeles cuenta cómo era Fausto, no son humanas ni terrenas, su bebida, su alimento, no hay nada que baste a satisfacer a este personaje. Así que bueno, yo voy cerrando por acá. Empecé con un agradecimiento de cómo fui a estas cosas que me quedé pensando después de cerrar el libro, que fue difícil separarme después de todo eso. Con este libro entonces cerramos porque las tres cerramos nuestra actividad en la biblioteca con Karina y Ana Inés. Creo que el archivo Rodó está abierto, creo que este es un libro de inicio, creo que nuestros compañeros van a poder seguir trabajando en este archivo, creo que no les va a faltar ánimo, porque los conozco, y quiero decir que una cosa que ha sido importante todo este tiempo a través de las distintas administraciones de la biblioteca ha sido la estabilidad que hemos tenido los investigadores, porque pasaron las distintas administraciones, los distintos directores y siempre mantuvieron el equipo del departamento de investigación con investigadores como nosotros que venimos de la enseñanza, no somos funcionarios anuales, no somos funcionarios de la biblioteca, podríamos haber desaparecido de una administración a la otra y siempre nos mantuvieron. Tuvimos estabilidad y esto me importa para decirlo para los compañeros que quedan, que son jóvenes, que ojalá puedan tener la misma estabilidad que tuvimos nosotros para poder producir conocimiento, porque si no te dan tiempo no se puede producir. Nosotros tuvimos esa oportunidad, las tres, y
creo que eso es importante. El archivo Rodó queda abierto, como la biblioteca, nos vamos, pero las puertas de una biblioteca siempre están abiertas, así que creo que esto no es una despedida. Yo les agradezco muchísimo estar aquí con este día. A mis compañeros, a los que les dedico el libro muchísimo, porque vienen de un curso de verano, de estar todo el día en un salón de gripas sin aire acondicionado. Y cuando terminamos